Hay distintas situaciones en las cuales se pueden aplicar los logaritmos. Una de ellas es en la intensidad de un sonido, expresando los logaritmos. El punto principal de este video es la función logarítmica, la cual se define por logaritmos, los cuales se utilizan en la naturaleza, en la vida cotidiana, en la ciencia, entre otros. En el siglo XVI, John Napier fue el primer matemático en conseguir el logaritmo. Gracias a él se facilitaron muchos descubrimientos que veremos más adelante. John Napier, en 1614, fue el primero en proponer estos cálculos en su libro, aunque el primero en concebir el logaritmo como concepto fue un matemático y relojero suizo, Just Bürki. Sin los logaritmos sería prácticamente imposible conseguir muchos de los avances que hasta ahora han sido posibles. Uno de estos avances es la astronomía. También tiene múltiples aplicaciones en la geodesia, en la navegación, etc. Podemos decir que no estamos ante una simple operación matemática o algo relacionado con esta, sino una operación matemática que realmente contribuye al desarrollo económico, social, tecnológico e industrial. Su importancia está en la simplificación que supone para una multitud de cálculos y ahora más simplificado con la ayuda de ordenadores y calculadoras. En segundo lugar tenemos el pH. El pH indica la acidez de una sustancia y para medirlo consideramos el número de protones y el número de iones hidróxidos presentes en la sustancia. En la química, el potencial de hidrógeno o pH de una solución se define como pH es igual a menos logaritmo por entre paréntesis H, donde entre paréntesis H corresponde a la concentración de iones de un hidrógeno en la solución. Mira ahí y que muestra el sol después. En tercer lugar se ubica la escala Richter. Corresponde a la escala de magnitud de un sismo. Es una escala abierta por ambos lados, es decir, tiene magnitudes positivas y negativas. Sin embargo, el terremoto más grande registrado hasta el momento alcanzó una magnitud de 9.5, correspondiendo a una ruptura del orden de 1000 kilómetros de longitud, 200 kilómetros de ancho y con un desplazamiento promedio de 20 metros. Espera. Ahora sí, 3, 2, 1, ya. En el otro extremo de la escala, magnitudes negativas se logran en laboratorios con rupturas milimétricas. Ahora pasaremos con la entrevista a David Hilbert, quien sin duda es el matemático más famoso del siglo XX. Willard Libby desarrolló la datación por radiocarbono, un método para medir la radioactividad. El carbono 14 es un isótopo radioactivo de este elemento, un cronómetro isotópico. El carbono 14 es radioactivo, siendo su periodo de semidesintegración de 5.700 años, y el impacto que ha tenido la técnica por datación de radiocarbono en el hombre moderno ha sido el descubrimiento más importante del siglo XX. Ningún otro descubrimiento científico ha logrado revolucionar tanto al hombre con el conocimiento que tiene sobre su pasado. Ha llegado el momento de analizar la función logarítmica y los componentes de esta. Una función logarítmica tiene la forma f de x es igual al logaritmo en base a de x, con a, que es su base, perteneciente al conjunto de los números reales positivos y debe ser necesariamente distinto de 1 y distinto de 0. X, que pertenece al argumento del logaritmo de la función, pertenece al conjunto de los números reales y tiene que ser distinto de 0. El recorrido de la función corresponde al conjunto de los números reales y el dominio de la función son los reales positivos. La gráfica de la función corresponde a una línea curva asíntota al eje y, que es creciente o decreciente dependiendo del valor de x. Su función inversa corresponde a la función de tipo exponencial y la relación se la dejamos aquí abajito.